El 6 de mayo de 2026, la red de cercanías de Bilbao fue ampliada, con la integración de la línea C5 entre las estaciones de Aranguren y Carranza, añadiendo 26 kilómetros a la red. Pero para verla hay que llegar primero a Aranguren. Empezamos en la estación de la Concordia, a orillas de la ría. En el vestíbulo de la estación pueden verse los anuncios de la nueva ampliación. En el piso superior se encuentran las vías y los andenes, con un Apolo de la serie 2400, una recia unidad diésel que proporciona los servicios entre Bilbo y Santander. A su lado descansa en un pedestal la locomotora Artola, una pequeña máquina de vapor conservada por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao. Nuestro primer tren del día, la unidad 3613-14 procedente de Balmaseda, sale de la oscuridad del túnel en su llegada a la estación terminal. Esta serie, producto de una reforma de los antiguos automotores diésel hidráulicos de la serie 2300, de los cuales solo se conserva el bastidor y los bogies, es el modelo único que presta servicios en las redes cercanías de la antigua FEBE bilbaína. Tras salir de la Concordia, cruzamos el puente metálico subterráneo de Amétzola que pasa sobre las vías de ancho ibérico. Poco después salimos a la superficie, con vistas a la ría, la isla de Sorrochaurre y el barrio de San Ignacio. Según nos adentramos en el Valle del Cadagua, podemos ver resquicios de la era industrial, además de entornos más naturales y rurales, como el puente clásico de la Cuadra. En Aranguren tenemos que cambiar de tren y esperar al servicio inverso para asegurar el transbordo. Con retraso, como de costumbre, el tren cierra las puertas y parte hacia Carranza. Apenas sombra de lo que fue, aún quedan cosas en la playa de Villas de Aranguren. La única 1600 Pantone con un balastero, plataformas de contenedores y tolvas de balasto y un corte de 5 vagones para Euskotren. Nos adentramos ya definitivamente en territorio C5, ascendiendo por la sinuosa línea hasta Traslaviña. Debido a un paisaje plagado de montes y pequeños valles, son comunes los túneles. Algunos de ellos tuvieron que ser reformados hace algunos años para aumentar el gálibo, con tal de finalizar la electrificación hasta Carranza. Dichas obras supusieron un corte total del tráfico durante más de medio año, cosa que afectó gravemente al servicio, especialmente de mercancías. Además de la velocidad limitada por tramos en un trazado tan sinuoso, la línea cuenta también con limitaciones temporales a 30, 20 e incluso 10 km por hora en determinados puntos para evitar accidentes por el mal estado de la vía, caídas de árboles o deslizamientos de tierra. Con una señal avanzada en verde y amarillo, aspecto conocido por los ferroviarios como pimiento y limón, anuncio de precaución, entramos en la estación de Traslaviña, un antiguo nudo ferroviario del que se bifurcaba una línea hasta Castro Urdiales. En la salida de Traslaviña hay un túnel, y al cruzarlo proseguimos entre maleza durante varios kilómetros hasta llegar al apeadero de Archantales.
Si veis la cámara en el reflejo moverse, juro que no estoy haciéndolo a propósito, sino que el estado de la vía es tal que provoca estas sacudidas en el tren. En el interior de las unidades asignadas a la línea se les han aplicado termómetros con la línea C5 junto a la C4. En una recta el tren logra alcanzar velocidad. Para posteriormente volver a reducir en una curva. Ahora circulamos a tan solo 10 km por hora por trabajos de desbroce, entre eucaliptos, una especie invasora en el norte peninsular que, si bien no supone ni el 10% de toda la superficie arbolada de Euskadi, en comunidades como Galicia supone hasta un tercio. Tras superar este bosque, llegamos a la estación de Villaverde de Trucíos, que aun sirviendo al enclave cántabro dentro de Vizcaya, la estación se encuentra en el municipio vizcaíno de Arcentales. ¿Y dónde están todos estos bandos intermedios y la malla y Ander? Salimos de la estación para encarar el tramo final hasta Carrancha, pasando junto a un prado inclinado por el que pastan cabras. Posteriormente pasamos junto a un claro lleno de helechos. El cual se convierte rápidamente en un bosque. Otro túnel y otra limitación temporal a 30. Y tras seguir cruzando bosques, atravesamos una curva de las que los anglosajones llaman de herradura de caballo, al tratarse de un giro de 180 grados, en este caso con un radio de curva inferior a 150 metros. Más adelante vemos un rebaño de vacas que pace en la ladera de una colina. Y poco después vemos la señal del paso a nivel de Carrancha y la avanzada mostrando otro anuncio de precaución. Llegamos a Carrancha estación, servida ahora tanto por regionales como cercanías. Pocos minutos después, la unidad rebota, esta vez para hacer un servicio regional hasta Bilbao. Desde el otro lado del tren vemos, además de los típicos prados, bosques, montes y caseríos, un desguace de coches en las inmediaciones de Villaverde.
Otra cosa que se ve también desde este lado es el desmantelamiento parcial de la segunda vía de la estación de Villaverde. Además del robosque de eucaliptos y el edificio de la estación de Traslavilla y las casas que hay junto a ella. Seguimos con bosques, curvas, contracurvas, valles, limitación a 20, limitación a 10, montes, baserris, cheras, niebla, túneles, pasos a nivel y el apeadero de Mimetiz con su ascensor averiado, como de costumbre. Descendemos finalmente hasta Aranguren, pasando a pocos metros de la línea de Balmaseda, el antiguo ferrocarril del Cadagua. Ya entre casas cruzamos uno de los dos pasos a nivel de la Plaza Autonomía y posteriormente uno de los dos puentes de metal sobre el Cadagua, llegando a la estación de Aranguren. Aquí nos espera el Apolo con el Regional a Santander, el cual solo llega hasta Orejo por las obras del desdoblamiento entre esa estación y la de Astillero. Y tras cruzarnos con un cercanías hacia Balmaseda, partimos hacia la capital. Pasando junto al vagón con el contenedor de Semat de 30 pies y la plataforma con capotas deslizantes que hasta hace poco yacían en Ariz. Al ser un servicio regional, pasamos sin detenernos por Güeñes. Y mientras el sol solo logra iluminar las cimas de los montes, llegamos a Sodupe. Después de nuestra parada, cruzamos por debajo del tramo de acceso del corredor del Cadagua a la carretera 3651. Siguiendo el cauce del Cadagua, pasamos junto al azul del cementerio de la Cuadra.
y pasamos de largo la estación homónima. En las cercanías de Zaramillo, el tren reduce la velocidad y se detiene varios minutos. Poco después reanudamos la marcha para detenernos en la estación, efectuando un cruce con otro tren a Balmaseda. En la salida hacia Bilbao pasamos junto a unos antiguos cargaderos de mineral. Pasamos junto a los pilares de un antiguo puente del ferrocarril de la Robla. Originalmente, este ferrocarril circulaba casi exclusivamente por el lado sur del Valle del Cadagua, entre Irauregui y Balmaseda, mientras que el ferrocarril del Cadagua discurría principalmente por la margen opuesta. Poco después llegamos al antiguo nudo ferroviario de Irauregui, donde confluían el ferrocarril de la Robla, el del Cadagua y el Santander-Bilbao. Pasamos bajo el nudo de la Supersur con el corredor del Cadagua. Y sobre el puente metálico de Castresana. Estación por la que el tren pasa de largo. Al igual que es la de Santa Águeda, habiendo entrado ya en la villa de Bilbao. Llegando al barrio de Zorrotza, nos detenemos en la estación de Zorrotza-Zorrotzgoiti. Y al salir, cruzamos por el polémico paso a nivel de Zorrotza. Y finalmente llegamos a la estación de la Concordia. Esta línea es cuanto menos curiosa, entre que apenas hay media docena de servicios los días laborables y que se decidió que la mayoría no circulasen directamente entre Carranche y Bilbao desde el primer día, habiendo que hacer transbordo en Aranguren. La C5 es una línea de cercanías que podría tener potencial, pero que ha llegado tarde, y solo queda ver hasta qué punto se le da sentido y se mantiene o se suprime.